¿Parto? Quizás esto... Ya estoy partiendo, no, chao. Quizás esto va a ser muy en detalle. La idea no es entrar tanto en el detalle, sino que explicar en profundidad todo el sistema de evaluación ambiental. De ahí venían todas nuestras dudas, desde el principio hasta el final. Y ya nos habían preguntado, había gente que nos había dicho, ya, pues hagan un episodio sobre eso. Para cierta gente puede que sea muy fome, a los que no se interesan en estos temas. Uh-huh. Pero si te interesa un poco o trabajas en algo relacionado a esto o estás enfrentado a un proyecto, yo creo que sí te va a interesar. Es que es clave. O sea, es clave entender cómo funciona el sistema para saber cómo enfrentarlo. Claro. Y los mecanismos que existen, todas esas cosas. Es lo típico que decimos, criticamos y criticamos y criticamos, pero ni siquiera entendemos lo que estamos criticando. Entonces, igual para entrar a criticarlo o mejorarlo o lo que sea, tienes que entenderlo primero. Po. Sí. Y el saber de qué forma tú puedes incidir en esos procesos. Uh-huh. Igual, yo creo que lo fome del sistema de evaluación de impacto ambiental es que es muy técnico. Uh-huh. Entonces, ya es un problema el hecho de que la información que está contenida en el sistema es muy técnica. Entonces, para las comunidades de por sí es más difícil entender cuáles son los conceptos bases. Igual el SEA, en el marco de la implementación de Escazú, han estado haciendo hartos talleres y capacitaciones online. Y tienen como una página que se llama SEA Capacita, en el que hacen como capacitaciones online sobre el sistema de evaluación de impacto ambiental. Pero es distinto cuando como una persona te habla, te lo explica, responde a tus dudas. Sí. Más humanamente, no así tan como técnicamente. Ya, así que prepárense. No sé si alguien nos va a escuchar en este momento, sírvanse un mate, un té, un café, unas galletitas como nosotros, porque vamos a entrar de lleno. Y yo tengo un cuaderno y un lápiz para anotar más cosas. Ya. Entonces, partimos con la palabra SEA, ¿no? Que la mencionaste, el sistema... el servicio de evaluación ambiental. Sí. El servicio de evaluación ambiental viene siendo el órgano que está encargado de supervisar todo lo que es el sistema de evaluación de impacto ambiental. Uh-huh. Entonces el servicio es quien se encarga de recibir los proyectos, analizarlos, mandar esa información a otros organismos para que los evalúen, para que se pronuncien, y es este órgano técnico especializado en materia ambiental. Ya. Y de ahí viene el CIA, Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Sí. Ahí está la diferencia de la sigla, no hay que confundirse. Porque a veces la gente, para referirse al sistema, dice SEA, uh-huh, pero es CIA, Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Y ese es el instrumento creado para poder evaluar si un proyecto genera impactos, cuál es la magnitud de estos impactos, cuál es la extensión de esos impactos, y en base a eso establecer medidas de mitigación, compensación o reparación y que sea exigible el cumplimiento de esas medidas a través de una resolución de calificación ambiental. Todo eso que dijiste lo vamos a entrar a explicar también, pero yo tengo las preguntas. Ya, bien. Bien. Y esto de evaluación ambiental, tengo entendido, no es una pregunta, sino que un comentario. Esto es algo que se aplica a lo largo del mundo. Ya existe en Europa, en Estados Unidos, en todos los países. En mayor o menor grado existe la evaluación ambiental. Y es importante. Sí. Ok, entonces, si yo quiero hacer un proyecto, por ejemplo, quiero instalar una empresa, no voy a dar ejemplos concretos, pero cualquier tipo de empresa, por ejemplo, ¿todo esto tienen que ingresar todos los proyectos al sistema de evaluación de impacto ambiental? No. No todos. No. Este sistema está regulado en la ley 19.300 y es ahí, en el artículo 10, en el que se establece qué proyectos sí o sí deben ingresar obligatoriamente. Uh-huh. Eso igual uno lo tiene que conocer, ¿no? La ley 19.300. Sí, la ley 19.300 base, porque de hecho es la ley de bases del medio ambiente. Uh-huh. Entonces ahí está toda la regulación del sistema de evaluación de impacto ambiental y otras competencias sectoriales igual. Es súper importante, como la ley del medio ambiente. Yeah. De hecho, como dato, el Ministerio del Medio Ambiente en este momento está llevando como un proceso de consulta o de diálogos participativos que ya terminaron porque quieren modificar esta ley de bases del medio ambiente. Uh-huh. Entonces, han hecho hartas actividades en las regiones
como a nivel regional para poder hacer estas modificaciones, y quizá igual podríamos comentar algunas que podrían ser importantes para poder actualizar este sistema. Bacán. Y ahí mencionaste la ley 19.300, el artículo 10. Ahí Sí. define qué proyectos entran o no entran al Se ha sistema. entendido de que este artículo es taxativo. Entonces, ¿con eso a qué nos referimos? Taxativo. De que solo esos proyectos ingresarían obligatoriamente al sistema, no otros. Entonces, si yo como titular de proyecto quiero instalar un proyecto, yo tengo que ir a ese artículo y ver si es que estoy dentro de esa lista. Sí. Porque es una lista grande. Y además, complementario a eso, está el reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental, que siempre cuando uno publica una ley, uno tiene que publicar también el reglamento que regula como las partes más específicas de estos sistemas, de cómo va a funcionar y todo. Y que el reglamento del sistema se publicó mediante el decreto número 40, el año 2012 aproximadamente. Entonces, es en el reglamento, en el artículo 3, que se dispone específicamente cuáles, no sé, son las dimensiones de los proyectos, o qué se ha entendido, no sé, por instalación o por proyectos industriales. Define ciertos conceptos para enmarcar aún más este artículo 10 de la ley 19.300. Entonces, por ejemplo, en la ley 19.300 se establece que los proyectos de línea de transmisión eléctrica de alto voltaje entran obligatoriamente al sistema, y las subestaciones eléctricas, y en el reglamento se establece cuándo se entiende que es de alto voltaje. Ya. Entonces, establece una regulación más específica. Por ejemplo, un proyecto inmobiliario puede entrar o no entrar al sistema dependiendo de sus dimensiones. Dependiendo de su ubicación, si está dentro de un área bajo protección oficial, dependiendo de todas esas cosas. Y ahí tenemos... bueno, ahí entra eso que se llama consulta de pertinencia, ¿no? Que lo he visto. Sí. La consulta se ha explicado de que viene siendo una manifestación del derecho de petición constitucional, ya que nosotros y nosotras como ciudadanas tenemos derecho a consultarle a la administración del Estado cosas, ya así a grosso modo. Entonces, viene siendo esto como, es el titular del proyecto el que va a la dirección del SEA y le dice: SEA, yo quiero hacer este proyecto, si lo hago en base a estos antecedentes, ¿tengo que ingresar al sistema? Esa pregunta es la que hace. Entonces, ¿qué es lo que hace el SEA? Recibe los antecedentes que presenta el titular y evalúa en base a la información que el titular plantea si es que el proyecto cumple con estas tipologías del artículo 10. No evalúa si es que debe ingresar por una declaración de impacto ambiental o por un estudio. Evalúa si debe ingresar o no al sistema de evaluación de impacto ambiental. ¿Y quién decide? Ahí entramos a esa diferenciación, ¿no? El EIA y el DIA. El estudio de impacto ambiental o la declaración de impacto ambiental. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos? O sea, yo creo que es más fácil entenderla al revés. Uno parte de la base de que yo como titular de un proyecto tengo que ingresar al menos por medio de una declaración de impacto ambiental. Pero si es que el proyecto genera los efectos, características o circunstancias que están en el artículo 11 de la ley 19.300, o sea, el artículo siguiente, tiene que ingresar obligatoriamente mediante un estudio de impacto ambiental. Ya. Ahí es mucho más específico. Entonces, por ejemplo, si es que el proyecto genera efectos o riesgos a la salud de la población, si es que el proyecto altera significativamente los sistemas de vida o implica el reasentamiento de comunidades, por ejemplo, cuando se va a instalar, no sé, cuando se pretendió instalar el embalse Punilla, se hicieron expropiaciones y se sacaron a personas. Cuando se evaluó el proyecto Puente Industrial, se hicieron expropiaciones, se sacaron a personas, y eso implicaba un impacto significativo a los sistemas de vida de los horticultores de Boca Sur, porque iban a ser sacados y además iban a implicar un reasentamiento de comunidades humanas. Eso era en Concepción, ¿no? Acá, el puente industrial. En Concepción. Sí. Sí. ¿Y eso se considera más alto impacto, que requiere un estudio de impacto ambiental? Sí. Entonces, el estudio, a diferencia de la declaración de impacto ambiental, tiene por objeto levantar información de tal medida de poder estimar a ciencia cierta
cuáles van a ser los impactos, de qué manera van a impactar, cuál es la magnitud, el alcance, todos estos detalles, y eso se hace mediante el levantamiento de líneas de base completas, acompañado de una ponderación de estos impactos, cuáles son o no son significativos, y acompañados de un plan de medidas de mitigación, compensación y reparación, en caso de que los impactos sean significativos, según los mismos estudios que presentan los titulares de los proyectos. Claro. Sí, pues esa es una gran crítica que tienen muchas personas de que, bueno, no es el mismo proyecto el que presenta los estudios, sino que lo hacen a través de una consultoría. Sí, siempre lo tercerizan. Entonces, existen un montón de consultoras ambientales que hacen el levantamiento de línea de bases, que hacen el levantamiento arqueológico y levantan toda esta información para que después se presente ante el SEA. Y estas consultoras deberían ser como independientes, ¿no? Sí. Pero hay algunas que son súper famosas que siempre como que hacen levantamientos de información grandes para proyectos mineros en el norte porque ya conocen las metodologías. Claro. Mira, bien interesante. Entonces el estudio de impacto ambiental contempla, me imagino, mucho más tiempo, más recursos, más estudios que una declaración de impacto ambiental. Sí, nosotros lo que hemos visto harto es, no sé, por ejemplo, los levantamientos de flora, vegetación, fauna, tú sabes harto, Katy. Tienen que hacerse campañas en terreno durante todas las estaciones del año, donde haya mayor expresión de biodiversidad. Entonces, ahí hay mucho más rigurosidad metodológica para poder hacer esta caracterización. En cambio, en las declaraciones de impacto ambiental es información más superficial respecto de cómo está caracterizado un lugar. Ahí parten de la base de que el proyecto no genera efectos adversos significativos. Entonces, el titular lo que hace es decir, mi proyecto no genera estos efectos porque esta es la base. Por ejemplo, caso reciente, estamos realizando un proyecto inmobiliario en este momento en el que es una DIA y el titular lo que hizo fue descartar y levantar solo información que le permitía descartar estos efectos del artículo 11. Entonces, pese a que se va a emplazar en el centro, dice que no va a hacer el ruido suficiente, de que no va a emitir polvo suficiente como para afectar a la salud de la población. También se evaluó, por ejemplo, el impacto al desplazamiento humano, porque van a entrar camiones. Se evalúan todas esas cosas, se evalúan harto el valor turístico, el valor paisajístico, muchas cosas. Sí. Tanto en los aspectos humanos, como de la sociedad humana, como naturales, ¿no? A las especies que están presentes. Sí. Mira, interesante. ¿Vas cómo se va entendiendo todo? Si el Seba entiende, estamos bien. Aprobadas. Es como el termómetro de esta cuestión. Y otra diferencia es lo de participación ciudadana, el PAC. Sí. ¿Cómo le llaman? Sí. ¿Por qué? Porque en los estudios de impacto ambiental es obligatorio el proceso de participación ciudadana. ¿Ya? Y además de eso está el proceso de consulta indígena, que tampoco procede siempre. ¿Ya? Pero el proceso PAC en los estudios es obligatorio y nosotras, como ciudadanas, tenemos un plazo de 60 días hábiles administrativos, estos son días de lunes a viernes sin contar feriados, para poder presentar observaciones ciudadanas al proyecto. ¿Cómo uno presenta observaciones ciudadanas? Se supone que el SEA, bueno, no se supone, el SEA tiene el deber de hace un proceso de participación ciudadana en la que hace casas abiertas, actividades de difusión, donde va a andar con unas fichas, donde uno hace su observación, por ejemplo. El titular de qué forma evalúa el impacto a el monito del monte, en caso de que el proyecto se emplace en Eso es algo que uno puede como observar, ¿no? Sí. ¿Cómo el titular descarta el impacto a la avifauna local? El titular levantó información respecto de los hongos. ¿Cómo justifica que esta información es suficiente? ¿Cómo va a afectar a las napas subterráneas? ¿Cómo va a afectar? Y para eso es súper importante también que nosotras conozcamos nuestro entorno. Sí, de hecho es por eso que es importante este proceso, porque muchas veces hay información que levanta el titular que no es completa, porque vienen personas de Santiago a levantar información en un territorio distinto. ¿Y quién lo conoce mejor que la gente que vive ahí?
que tiene esta cuestión de la percepción y de la observación y que saben de que, por ejemplo, si es que aparecen los cisnes es porque hay algo distinto en este momento. Lo que hablábamos hoy de las gaviotas, si es que hay gaviotas, quizá es un bioindicador de que existe contaminación en ese lugar. Conocen los esteros, seguramente conocen dónde hay agua si uno hace pozos. O el cambio del nivel del agua, y todas esas cosas tienen que ser levantadas, toda esa información se levanta con las líneas de base. Al final la línea de base es una descripción pormenorizada del componente ambiental superpuesto con la instalación del proyecto y se hace una proyección. Entonces se hace una proyección con proyecto y una proyección sin proyecto. O sea, ¿de qué forma la flora va a desarrollarse si es que el proyecto no se instala y de qué forma va a desarrollarse con el proyecto? Y además se evalúa los otros proyectos que ya estén aprobados y que se van a construir, o que se están construyendo o que ya están funcionando. Entonces, y ahí se evalúa toda la sinergia, los impactos acumulativos. Claro, eso es importante, que me parece que muchos proyectos entran y dicen, no, nosotros hacemos un impacto chico, pero es como ya, pero está en un lugar donde ahora tienes empresas de 1000 cosas distintas y el impacto de todo junto es mucho. Lo de siempre, no sé, caso. El embalse Punilla. El embalse Punilla se evaluó por separado con la línea de transmisión eléctrica. Normalmente no se evalúa en conjunto, se evalúa, no sé, el parque o las máquinas aerogeneradoras, para no llamarle parque eólico, en separado con la línea de transmisión eléctrica, cuando en verdad todo esto en conjunto genera un impacto mayor, que es sinérgico. Por ejemplo, la instalación de una central hidroeléctrica en el lugar de nacimiento del río, después otra central, después otra, genera un impacto sinérgico y que tiene que ser evaluada la suma de todos estos impactos respecto del cauce del río, del hábitat, de la ictiofauna y todas esas cosas. Y en mi visión, si está en el nacimiento del río, va a terminar impactando hasta la parte en la que el río llega al mar. O sea, hasta ahí deberían considerar, no creo que los consideren hasta ahí. Ya, y ahí está, cómo los titulares definen el área de influencia del proyecto. El área de influencia. Sí. O sea, esa es el área, me imagino que lo demuestran en un mapa, donde ellos consideran que están causando impactos. Sí. En términos simples, sí. Se tiene que, por ejemplo, para todos los componentes, se hace una representación cartográfica. Entonces, uno puede ver un mapa que presenta los titulares, en el que ve la ubicación del proyecto, ve cuándo es la magnitud del proyecto, todas sus etapas, y además ve como otra buffer o un polígono con la extensión de consideración de los impactos. Oye, estaba pensando que eso me imagino que lo representan en 2D, ¿no? Como que uno lo ve en un mapa como desde arriba. ¿Podrían representarlo en 3D? Sí. ¿Cómo afecta en la columna de la atmósfera todo? Todo, sí. Pero aún no llegamos para eso al 3. Sería súper bueno, sería y después impreso en 3D y todo, y que eso sea la participación ciudadana. Igual otro dato de la participación ciudadana, que estábamos hablando de eso. En este proceso se supone, pasa de que el CEA envían todo el estudio impreso a los gobiernos regionales y a las municipalidades, ¿ya? Para que una como ciudadana vaya y empiece a revisar todo el papeleo. Imagínense revisando un expediente de 5.000 páginas. Son muchas páginas también. Mucha información. Es muy técnico. Sí, es harto. En cambio, las declaraciones de impacto ambiental no tienen esta participación obligatoria. No obstante, sí se puede participar. Como una vez que se publica, siempre que se inicia un expediente, el titular presenta el proyecto, el CEA hace una primera resolución de admisibilidad donde dice: el proyecto se admite a trámite, publíquese en el diario oficial. Y se publica un extracto del proyecto en el diario oficial. Y a partir de esa fecha de la publicación, la gente tiene un plazo de 30 días para pedir que se abra un proceso de participación ciudadana. ¿Se puede? Sí. Pueden hacerlo 10 personas naturales que estén en el sector, por ejemplo, y que digan: no, yo quiero que haya un proceso de participación ciudadana porque esto va a afectar a mi sistema de vida. Soy vecina del sector. O pueden ser 2 organizaciones sociales, comunitarias, juntas de vecinos, organizaciones ambientales,
que con personalidad jurídica puede ser que pidan que se abra este proceso. Y el SEA lo va a tener que decretar. Y van a tener un plazo ahí para poder presentar estas mismas observaciones ciudadanas. Ahí tengo dos preguntas. Espera, una pregunta es, ¿qué te parece a ti, tu opinión personal, cuál es la importancia de la participación ciudadana? Tómate tu tiempo para pensar. Es importante porque es el mecanismo que permite que podamos incidir. Ya, ahí quizá va a haber harta divergencia, porque la gente se pregunta, ya, pero si yo voy a hacer una consulta, ¿cuál es el deber que tiene el titular del proyecto de responderme? Si yo soy una ciudadana nomás, o sea, yo tengo una duda, ¿de qué forma eso va a afectar de verdad la instalación de un proyecto en mi territorio? Sí. Bueno, se supone de que, no se supone en verdad, es la práctica, de que existe una reclamación, que es la reclamación por falta de consideración debida de las observaciones ciudadanas. Entonces, imagínense que ya un proyecto, un estudio de impacto ambiental se aprobó. Ya, resolución de calificación ambiental favorable. Nosotras como ciudadanas que practicamos una observación ciudadana podemos presentar una reclamación ante el Comité de Ministros porque estimamos de que nuestras observaciones no fueron debidamente consideradas en todo el proceso. Por ejemplo, yo dije de que en este lugar habían monitos del monte porque yo he visto monitos del monte porque existen, y el titular del proyecto dijo que no existe. ¿Ya? Y en verdad dijo que no existe porque sus estudios no estaban completos. Entonces yo voy a presentar una reclamación porque digo de que en verdad sí existen los monitos. Y estoy segura. Y yo los he visto. Y tengo catastrado todos los monitos que hay ahí en el lugar. Entonces, y esas reclamaciones las conoce el Comité de Ministros. Y si el Comité de Ministros las rechaza, puede llegar a tribunales ambientales. Y si el Tribunal Ambiental lo rechaza, puede llegar a la Corte Suprema. Y hay muchos casos favorables. Por ejemplo, acá en la región del Biobío tenemos el caso emblemático del gasoducto GNL Talcahuano. Hace poco la coordinadora Chorera cumplió 10 años de lucha en contra del GNL. Y si no erro, el año pasado creo que ya lo habíamos comentado, de que había salido la resolución de la Corte Suprema que rechaza la casación, que es un recurso que presentó la empresa en contra de la resolución del Tribunal Ambiental que acoge la reclamación. Eso, en otras palabras, en palabras sencillas, el Tribunal Ambiental dijo, faltó consulta indígena, faltó esto, no levantaron bien la información respecto de los peces que estaban en la bahía de Talcahuano, por lo que se ordena que se anule la resolución de calificación ambiental. Y la Corte Suprema ratificó la decisión. O sea, se paró. Sí. ¿Y ese era un gas natural licuado? Sí, un gasoducto. Gasoducto. Interesante, o sea, se puede, y por eso la participación ciudadana es importante. Sí, es importante, pero es importante igual saber plantear observaciones. Eso era lo que yo te quería preguntar. Sí. ¿No todas las observaciones son igual de, ¿cómo decirlo?, de buenas? Sí, o sea, yo diría de que lo que pasa es que el SEA, cuando recibe una observación, porque es el SEA el que las pondera al final, ¿ya? Es quien tiene el deber de responder estas observaciones al final de los proyectos, la dirección ejecutiva o la dirección regional del SEA. Es quien responde esto y en base a eso es que califica que una observación es pertinente o no es pertinente. Cuando una observación no es pertinente, cuando no tiene que ver con algo que sea parte de la evaluación ambiental del proyecto. Por ejemplo, yo no quiero este proyecto en mi ciudad. Eso no sirve. No te van a responder eso porque eso es una pregunta valorativa. Como subjetiva, entre comillas. Sí. Es distinto a preguntar qué impacto va a tener este proyecto a los sistemas de vida. ¿Qué impacto va a tener a los suelos degradados? No sé. Entonces, claro, entiendo. Y también vi que habían observaciones en algunos proyectos que decían, ¿por qué se quiere instalar acá?
Me pareció que eso igual es fácil contestarlo, pues desde el punto de vista del proyecto. Sí, es que el titular lo que hace es justificar la alocación del proyecto. Entonces, ahí lo que se evalúa normalmente es la compatibilidad del proyecto con los instrumentos de planificación territorial y con las políticas públicas. Entonces, toman, por ejemplo, el plan regulador comunal o el plan regulador intercomunal, dependiendo de si existe, y ven si es que el tipo de suelo es de desarrollo urbano o si es de infraestructura, no sé, para instalar algún tipo de proyecto, y si es compatible con eso, ya está. Entonces esa es la justificación, se justifica en que los instrumentos lo permitan. Sí, entiendo. O sea, las mejores preguntas serían como preguntar por los impactos, que detallen de qué manera van a afectar el agua, el aire, a las personas. ¿Cómo se evaluaron esas cosas? De hecho, normalmente hay hartos casos en los que el motivo por el cual se cae un proyecto o se le gana el proyecto es por los errores en las metodologías en el levantamiento de información. Por ejemplo, no sé, cuando veíamos el caso o vemos casos como el puente industrial, de que no hicieron estudios respecto de la presencia de murciélagos, de aves rapaces, no sé, entonces depende de todo eso. O a veces, no sé, pasa mucho que en el sector acá, en la cordillera, en Ñuble, hay un huemul. O sea, es un lugar donde existe reserva de huemules y todo, igual que en la Patagonia. Entonces, muchos de los proyectos que están ahí, por el alto valor de biodiversidad, y tienen que hacer estudios específicos respecto al huemul. Entonces, y si no hay estudios específicos, no tienen cómo levantar bien la información, porque es tan dispersa, por ejemplo, la presencia del huemul ahí, y es difícil de capturar, de poder identificarlo, que muchas veces hacen estudios y no lo encuentran tampoco. Sí, pues y eso lo hemos visto, que desde el punto de vista como científico, si tú estás tratando de determinar la presencia de una especie, que tú hagas un estudio con cámaras trampa, por ejemplo, y veas que no está, no quiere decir que no está. Y eso cualquier científico lo sabe, pues, o sea, que tú no hayas podido capturar la presencia del animal no quiere decir que puedes descartar su presencia. Sí, entonces ahí mi pregunta como ciudadana es: ¿cómo el titular del proyecto justifica la metodología que utilizó para levantar información respecto del huemul? ¿Cómo justifica el número de campañas? ¿Cómo justifica los días en que fue? ¿Cómo justifica no sé si hizo transectos, pero el recorrido que hizo en la cordillera? ¿Cómo él dice de que eso fue lo más adecuado para identificar la presencia del huemul? Imagínense, no sé, fue solo en 2 temporadas en vez de ir las 4 temporadas. O fueron en invierno, no fueron en verano. Sí. Entiendo. Depende de las horas del día. También no puedes ir a ver aves rapaces durante el día porque no las vas a encontrar. Tiene que ser en la noche. Sí. Y todo eso es parte de la línea de base que habíamos hablado. De ahí se determina el área de influencia. Tú hablaste de las medidas de mitigación, reparación y compensación. Sí. ¿Y qué son esas? Cuando el titular levanta información, va a identificar qué componentes ambientales son relevantes. Ya, no sé. Ahí mismo con el caso del huemul. Ya identificaron de que estaba la presencia del huemul y que con la instalación del proyecto hay una susceptibilidad de afectación y van a haber impactos significativos. ¿Ya? Y el titular, en otro capítulo de la evaluación, que tiende a ser el capítulo 4, así como el capítulo 1, descripción completa del proyecto, capítulo 2, área de influencia, capítulo 3, línea de base para todos los componentes, y capítulo 4, predicción y evaluación de impactos. Entonces ahí el titular hace una suma y resta de, bueno, este es el componente, este es mi proyecto, este impacto es o no es significativo. Es una cuestión matemática. Como que presentan muchos números y depende de si es que tiene cierto numerito, va a ser significativo. Y si es significativo, está obligado a presentar medidas de mitigación, compensación o reparación. ¿Ya? Dependiendo de la naturaleza del impacto. Por ejemplo, hay impactos que no son reparables, hay impactos que se pueden mitigar, y si no son reparables, se compensan. Por ejemplo, que saquen a una familia o que relocalicen a comunidades indígenas, ¿cómo tú reparas eso? O sea, ahí las medidas son de compensación. Normalmente hay un plan de compensación en el que se va a fomentar la
Que por eso es complejo, Sí, es súper po. complejo porque... ¿Cómo compensas eso? Son cosas que no se pueden valorar en plata, por ejemplo. En el sistema lo hacen. Mm, Hacen planes de relocalización completos, donde se evalúa. Se le entrega a la familia, no sé, una casa, se les compra un terreno, se le hace una actividad de fomento productivo. No sé, con comunidades indígenas a veces se les negocia que se les entrega vestimenta, lugares donde puedan, no sé, si hay un rehue, por ejemplo, que se acerque el rehue, se construyan caminos que puedan acceder a ciertos lugares para que son sitios de significancia cultural para ellos. mm, Entonces, bueno, y ahí llegamos a otro tema, la consulta indígena. claro. No todos los proyectos tienen consulta indígena. El proyecto solo va a tener consulta indígena si es que existe una susceptibilidad de afectación directa, que en ese término está en el convenio 169 de la OIT. ¿Ya? Y esa susceptibilidad de afectación directa en la evaluación ambiental se traduce en impactos significativos a las comunidades indígenas. Por ejemplo, de que el proyecto se va a instalar en un sector en el que las comunidades hacen recolección de hierbas medicinales de la UEN. Entonces, si es que el proyecto está ahí y le va a impedir a la comunidad ir a ese lugar a poder desarrollar la recolección de sus hierbas, va a afectar a su cultura, a su cosmovisión, a su desarrollo, a sus prácticas culturales. Si se va a instalar cerca de un cementerio indígena, va a afectar a su sistema de vida y a su cosmovisión de todas las cosas. Entonces, y se hace en paralelo, aparte de la evaluación ambiental, aparte de la participación ciudadana, un proceso de consulta específico para los pueblos indígenas, que son susceptibles de ser afectados directamente. Pues eso me imagino que es importante para una persona de ascendencia o de que sea indígena, que sea reconocida como tal, ¿no? Sí. Porque si no, no puede participar en la consulta indígena. Sí. Mm. Y es importante porque muchos de los proyectos, o sea, lo que yo he visto es que se les ha ganado porque falta la consulta indígena, existiendo susceptibilidad de afectación directa. Y es porque claramente el titular lo que más va a querer es que no haya consulta indígena. Sí. Porque, no sé, hay procesos larguísimos en los que el proyecto ya está listo. O sea, ya pasó por todos los plazos legales para evaluarse, pasó por 3 adendas y la consulta indígena sigue. Y al final, por medio de estas negociaciones en la consulta, no sé, hace poco vi que tuvieron que quitar, no sé si eran 14 o 17 aerogeneradores de un parque eólico. Entonces, eso es. Pero no necesariamente la consulta indígena va a terminar en un acuerdo. El tema de que tiene que estar el espacio para que las personas de la comunidad puedan entender qué es lo que está pasando y poder negociar, si es que lo desean, y si es que no, se falla la consulta, ¿no? Me imagino que muchas comunidades, cuando se quiere instalar comunidades indígenas o no indígenas, cuando se quiere instalar un proyecto cerca de ellos, lo que ellos quieren es que el proyecto no se instale, no que se haga mejor o de mejor manera o peor manera, es que no se instale, ¿no? Sabes Sí. que hay de todo. Igual, hay de todo, Katy. Sí. Es que yo he conocido muchas comunidades que su primera percepción es que el proyecto no se instale. Pero igual a veces las personas están bajo ciertas circunstancias que no tienen mucha alternativa y ven como que esta empresa es un gigante extranjero que viene y no tengo opción y ya se va a instalar y se va a instalar. Y ya está. O sea, pasó en Alto Biobío que se instalaron la central hidroeléctrica Pangue, Ralco, Angostura, que implicó la relocalización de comunidades y de una pérdida cultural significativa de las comunidades pehuenches. Muy grande. Sí, hace poco estuve leyendo ¿cómo se dice? Un reportaje sobre eso y decía, se desintegró el tejido social de las personas. Se perdió todo, dijeron. Y se creó conflictos dentro de las comunidades. Porque negociaban con unos que ya decían ya está, y habían otros que decían no, yo no voy a permitir que se instalen. Y se quebraron comunidades. Que es un tema súper complejo porque, por ejemplo, yo estoy súper a favor de las energías renovables,
Pero veníamos con el SEA en el bus y veíamos los aerogeneradores que son inmensos, son gigantescos. Y dije, claro, estoy a favor, pero cuando se quiera instalar uno al lado de mi casa, no voy a estar a favor, pues no quiero que se instale al lado de mi casa, porque hay ciertos proyectos que cambian todo, pues tu paisaje, tu relación con tu entorno, los animalitos que están presentes, entonces... No, Katy, no complicado. solo eso, el efecto sombra que tienen los aerogeneradores. Imagínate estar todo el día en tu casa con una hélice. Y que debe se está tener un moviendo. ruido también. Imagínate todo el día moviéndose la hélice. Por eso quiero decir que el Afecta la salud tema es mental. complicado, pues porque todos los proyectos se tienen que instalar en algún lugar y quizás van a haber vecinos y va a afectar la vida de las personas, pues entonces, y de los animales, de todos los seres. No, es complicado. Por eso que es importante que se evalúen los proyectos y por eso que es importante participar para poder incidir incluso en esas cosas. Ujú, exacto. Habían otras palabras que dijiste que vamos a querer explicar. ¿Quieres mate? Sí, gracias, estamos tomando mate. Y yo me estoy cambiando de posición porque tengo dolor de espalda, pero soy vieja. Ay. Somos una señora ya. Oye, y todo esto tiene muchos pasos, ¿no? Los podemos, como que habías mencionado las adendas, quizás podemos explicar lo que son esos. Yo tenía otra pregunta aquí, que quizás va antes, quizás va después, no sé. Que todo esto está dentro de los expedientes de los proyectos, ¿no? Que uno puede encontrar toda esta información. Y así, esto todo lo público, que estamos ¿no? hablando es información pública. Ya. Sí, el SEA, Servicio de Evaluación Ambiental, ahí recopilando conceptos ya, tiene una plataforma web. ¿Ya? Y en esa plataforma web va a encontrar 3 portales principales. El portal de la evaluación de los proyectos, el portal de la participación ciudadana específica, el portal de participación ciudadana y consulta indígena y el portal de consulta de pertinencia. ¿Ya? Y dentro del primero uno puede buscar todos los proyectos que se estén evaluando, que se hayan aprobado, todo. Y es como fácil, la otra vez yo me metí, pones el nombre, en qué región, como un filtro, ¿no? Sí, uno puede poner incluso sin el nombre del proyecto, puedes poner como tu región, tu comuna, y vas a encontrar todos los proyectos que se están evaluando, que hayan sido aprobados en el lugar donde tú habitas. Sí. Si fue por estudio o declaración de impacto ambiental. Sí. Y ahí uno entra y ahí se encuentra en un mundo que es medio tenebroso porque es muy grande. Sí. No, y ahí uno pincha en el expediente del proyecto y aparte te aparecen con unas pestañitas chiquititas que dice evaluación, expediente del proyecto de evaluación ambiental, participación ciudadana en chiquitito, consulta, si es que hay consulta indígena. Y en la primera que dice como expediente del proyecto de evaluación ambiental está todo. Está la presentación de la declaración de impacto ambiental o el estudio de impacto ambiental, la resolución de admisibilidad, el oficio, este documento que envía el SEA a los otros organismos para decirle, oye, llegó este proyecto, evalúenlo según sus competencias sectoriales. Entonces el SEA lo que hace es tomar el proyecto y mandarlo por correo a otros organismos como lo son el Servicio Agrícola Ganadero, CONAF, CONADI. Organismos competentes, ¿no? En esa materia. OAECAS. Esos son los OAECAS. Los organismos de la Administración del Estado con competencia ambiental sectorial. Organismos de administración del Estado con competencia ambiental sectorial. Ah, ya. Sí, OAECAS. Anoten. Anotado. Estoy anotando. Bien. Entonces, estos OAECAS se les da un plazo para que revisen la presentación del titular y vean si está bien o no está bien y planteen observaciones, se declaren conformes o van a indicar de que no van a participar porque no son competentes. ¿Ya? Estos pueden ser el SAC, CONAF, muchos, ¿no? Muchos. La Seremi de Medio Ambiente, Seremi de Salud, Seremi de Desarrollo Social, Seremi de Telecomunicaciones y Transporte, las municipalidades que se pronuncian respecto a sus competencias como los PLADECO, el Plan de Desarrollo Comunal y todas esas cosas. Los gobiernos regionales también se pronuncian. Entonces, hasta el Ministerio de Medio Ambiente. Sí. Ojo que igual ahí hay que hacer una precisión. Dependiendo de la dimensión, o sea, la extensión espacial del proyecto, se va a pronunciar ya sea una seremía o a nivel nacional. ¿Por qué? Porque hay proyectos que son regionales o interregionales. Si es interregional, lo normal es que no se pronuncie quizá la seremia específica de esa región, sino que se mande al ministerio y desde la parte central se haga un pronunciamiento como completo. O que se pronuncie cada región por sí misma, pero la evaluación viene siendo ya de forma más interregional.
Ya. Y estos organismos del Estado ahí hacen sus observaciones, ¿no? Así es como Sí. el PAC, pero de los organismos del Estado. Sí, entonces, de hecho, como dato, lo que uno muchas veces hace es esperar a que los OAECA se pronuncien, porque es antes de que termine la participación ciudadana, y después uno revisa qué dicen los OAECAs y dice, voy a plantear las observaciones. Entonces, como dato uno puede revisar y decir, ya, no sé, CONAF dijo de que precisara el área de influencia, o que redefiniera el área de influencia, o que justificara la metodología de levantamiento de, no sé, de la presencia del guindo santo. ¿Ya? Entonces, uno puede tomar eso, ese informe, y después plantearlo como observación, como, bueno, yo creo, o preguntar todas las mismas cosas. Entonces, eso es importante. Entonces, ¿qué es lo que pasa después? Los OAECAs responden mediante un oficio, un documento en el que plantean las observaciones o dicen que están conformes con la evaluación del proyecto, que está todo ok. ¿O pueden decir que no son competentes también? Sí, como no me voy a pronunciar porque está fuera de mis competencias. ¿Ya? ¿Cuándo está fuera de sus competencias, por ejemplo? No sé. Cernapesca no se va a pronunciar respecto a un proyecto que se emplace dentro del área urbana y donde no hay PS. No hay PS. Sí. Okay. Como casos lógicos. ¿Ya? Y también pasa mucho de que pese a que son competentes, no se pronuncian. Pasa mucho. Sí, mucho de que igual los titulares a veces hacen eso, de que presentan como que hay veces como que presentan varios proyectos al mismo tiempo, como que se alinean, ingresan varios y después los OAECA están así colapsados, no sé. Eso yo pensaba, yo decía, Sí, lo oye, hacen. pero estos organismos del Estado, ¿cómo alcanzan a hacer todo? Porque deben tener miles de, no sé, pues pronunciarse sobre esto, viene la fecha para hacer esto, viene esto. Oh, qué brillo. Ya he hablado con gente que trabaja en consultoras y me han comentado pues, de que el servicio, o gente que trabaja en el servicio, y me han dicho por ahí de que a veces como que hay fechas en que ingresan muchos proyectos al mismo tiempo y uno cacha. Para colapsar todo. Sí, pues. Porque imagínate, es que es mucha información, es mucha. Entonces, No, y si uno se mete a los expedientes y entra y hace clic en los como archivos que hay, los abre, y dicen, ¿qué me metí? Dice, porque es como un hoyo negro no, de información. y hay anexo de los anexos, de los Sí, anexos. de los anexos, de los anexos. Ay, no, sí, da miedo eso. Es como para... Sí. Hay que tener paciencia a veces. No, y igual aquí estamos para... La idea es poder simplificar eso y que sepan dónde buscar. Claro. ¿Y eso, de ahí viene lo que es la adenda? Sí, o ¿Qué sea, es la hay un adenda? paso previo. Ya, el CEA recibe estas observaciones de los OAECAS y hace un ICSARA, que es el informe consolidado de solicitudes, declaraciones, rectificaciones y enmiendas. Ampliaciones. Y ampliaciones, sí. ICSARA. Y este documento de ICSARA de 50, no sé, 60 páginas, está lleno de preguntas y solicitudes que se le hace al titular del proyecto para que complemente su estudio. ¿Ya? Y le da un plazo al titular, se lo envía al titular, el titular después va a presentar la respuesta a esto mediante una adenda. ¿Ya? O sea, el ICSARA es como, no el resumen, sino que es como el compendio de todas las observaciones. Sí. Y además de las propias que pudo haber identificado el CEA. Ajá. Y eso se le envía al titular del proyecto. El titular del proyecto lo observa todo y dice, voy a contestar ahora. Tiene que contestar cada una de esas preguntas en orden. Vienen enumeradas. Y de manera fundada, ¿no? O sea, Sí. no puede uno contestar subjetivamente. Puede ser que acoja la observación, rectifique, aclare y todo. Los mismos términos. Y la adenda es la respuesta del titular. Del titular, sí. Entonces, ¿qué pasa? De que el titular ya dentro del plazo, no sé, le dan 6 meses para que presente su adenda. Incluso puede solicitar que se le amplíe el plazo, porque no se tienen que hacer estudios más específicos y lo funda, y él les amplía el plazo para que presenten la adenda. Y esta adenda se la envían de nuevo, envía la adenda al CEA, y el CEA nuevamente la manda a los OAECAS, para que los OAECAS vean si es que respondieron o no las observaciones que plantearon. Los organismos del Estado. Sí. Entonces, y ahí el CONAF va a estar revisando, no sé, CONAF dijo, yo pedí que evaluaran de nuevo lo del guindo santo y va a ver si es que fue o no respondida esa observación. Y si es que no fue respondida, va a plantear más observaciones. O sea, esto es como un tenis, ¿no? De un lado para el otro. Y por eso es tan largo, se demora Sí. mucho.
hay proyectos 5 años, porque igual se suspenden hartos los plazos. No es como que uno pueda evaluar para siempre un proyecto. Es que tienen que... es que los plazos se suspenden cuando el titular tiene que presentar adendas. E incluso el SEA puede decretar la extensión del plazo de la evaluación bajo ciertos casos. Ya. Y yo he visto que hay adenda 1, adenda 2, adenda 3. ¿Pueden Sí. ser? Uy, ya. Pueden haber muchas. Por ejemplo, el caso del embalse Punilla creo que se evaluó desde el 2004 hasta Viene desde allá. hasta el 2010. Piensa, No. ¿qué estabas haciendo tú el 2004? ¿Eras una niña? ¿No habías nacido? Y yo nací en el 98. Claro. Tenía 6 años. 6 años. Yo el 2004 ya había aprendido a leer, pero era una niña. Desde ahí que se viene evaluando. Sí, ingresó el 2004. Creo que se aprobó el 2010, 2011 más o menos. Wow. Pasaron muchos cambios de gobierno. Sí. Sí. Mega sequía vino después. Sí. Vino la pandemia. El terremoto. Sí, el terremoto. Yo revisé ese expediente y vi como los oficios de... Bueno, igual en aquellos tiempos como que el expediente, la página del SEA era distinta. Entonces, cuando ahora uno revisa ese expediente del Punilla, uno no ve como todo tan ordenadito. Uno ve un compilado de 5.000 páginas, 6.000 páginas, 8.000 páginas. Y en ese compilado yo me acuerdo que estuve revisando y vi oficios de la Municipalidad de San Fabián informando respecto al terremoto que hubo una falla geológica. Entonces... Muchas cosas pueden cambiar, pues. Sí, pues. Sí. Hoy, quería decir algo y se me olvidó. No, que ha pasado mucho tiempo, pues, eso, desde el 2004. Qué brillo. Sí. Bueno, y después de todo este proceso de que viene, yo digo este viene este le contestó esto, no sé qué, ahí viene lo que es el ICE, Sí. ¿o no? Una vez de que ya se termine con ese proceso y de que esté terminando el plazo de la evaluación ambiental, se publica, el SEA elabora el informe consolidado de la evaluación. ¿Ya? Ese es el ICE. Sí, el ICE. Y en el ICE está como el resumen de la evaluación que quedó al final con todo el proceso. También va a haber un anexo ahí de la consideración de las observaciones ciudadanas. Y después y con una sugerencia técnica de si es que se debería o no debería aprobarse el proyecto. Y después eso se manda en el caso de los estudios de impacto ambiental, se manda a la Comisión Evaluadora Regional. Y ahí es la Comisión Evaluadora Regional integrada por varias Ceremis, y ahora creo que encabezada por los gobernadores, que se pronuncian respecto a la aprobación o rechazo de los proyectos. Ellos toman la decisión. Ya. Y de ahí viene lo que se conoce como RCA. Sí. Entonces, eso lo dijiste muchas veces. Sí. Si es que el proyecto se aprueba o no, va a publicarse una resolución de calificación ambiental. Ya. La RCA, que puede ser una resolución de calificación ambiental favorable o desfavorable. O sea, ¿sí o no? Sí. Sí, con condiciones también puede ser. A veces como que las seremías agregan condiciones al final. Aprobamos con estas condiciones. ¿Ya? Y eso después se publica en la página, está todo esto publicado en la página del SEA, y después se publica en el diario oficial y se empiezan a contar los plazos para presentar las reclamaciones. Tanto para el titular del proyecto, como para los observantes, como para terceros que no participaron en la evaluación del proyecto y que tengamos interés. O sea, por ejemplo, si la RCA determina, o sea, no recibe RCA, quiere decir que no se aprueba. O sea, sí recibe RCA, porque es resolución de calificación ambiental, pero es desfavorable. Desfavorable. Siempre va a terminar con este acto. Ok. Y le dice, no se aprueba. Entonces el titular del proyecto puede decir, puede interponer, tú dices, una reclamación. También, sí. Para que, no sé, sea conocida por el Comité de Ministros y que sea acogida la RCA. Y lo mismo al revés, se aprueba, la RCA lo aprueba y las comunidades, por ejemplo, pueden interponer una reclamación. También los titulares, porque a veces, no sé, la resolución de calificación ambiental contiene algo que el titular no quería o que en verdad había rectificado y va a pedir que rectifique. Y que las condiciones que hayan sido agregadas a la evaluación no sean así. También puede ser está esa posibilidad. Entonces, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos, Seba? ¿Entiendes todo? Yo lo tengo Seba, todo anotado por si acaso. experto ya en evaluaciones. Vamos a llegar a hacer observaciones ciudadanas después.
Entonces, si se aprueba un proyecto que me afecta, yo soy vecina, ¿qué es lo que puedo hacer, no? Interponer una reclamación, como habías dicho tú. Depende. Ujú, Todo depende. En el Sí. derecho todo depende. Sí. Depende de cuál fue mi rol en el proceso de evaluación ambiental del proyecto. Ujú. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a poner el caso de que hubo una DIA y en la DIA hubo Declaración de impacto ambiental. Sí, Sí. hubo una participación ciudadana porque los vecinos lo solicitaron. Pero yo me enteré después de todo eso y no hice observaciones ciudadanas. Entonces ahí vamos a distinguir el caso de las personas que participaron en el proceso de participación ciudadana y las que no participaron en el proceso, ¿ya? Cualquiera sea el motivo. Y las que participaron en el proceso van a tener el derecho de presentar una reclamación por falta de consideración debida de observaciones ciudadanas, donde yo digo, mi observación no fue debidamente considerada y modifiquen la resolución de calificación ambiental. Y en caso de que no haya tenido esta observación ciudadana, yo puedo presentar una solicitud de invalidación del acto administrativo en base a otros fundamentos. Uno alega normalmente que existen como ilegalidades metodológicas y un poquito más detallado, y para eso igual es importante tener asesoría jurídica para presentar estas reclamaciones. Claro. En la etapa administrativa no es requisito presentarlo por medio de un abogado o abogada, pero es recomendable. ¿Por qué? Porque uno en esa reclamación zanja todo lo que va a ser discutido después en todo el proceso de las reclamaciones. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si en esa reclamación mis observaciones eran sobre el monito del monte, sobre un ave y sobre el suelo, y en la reclamación hablo solo sobre estas tres cosas, después ante tribunales ambientales no voy a poder hablar sobre el impacto al medio hídrico, por ejemplo. Pero es más específico. Tener apoyo de abogados que sean expertos en el tema ambiental, ¿no? Sí, o sea, es lo ideal. Para poder igual tener como el acceso a la justicia. Y no todos los abogados entienden de esto, por cierto, esto es un tema muy específico. No, igual es materia más especializada. De hecho, en la universidad yo tenía un ramo de Derecho Ambiental, que era obligatorio, pero normalmente no es obligatorio en todas las universidades, depende del lugar igual. Entonces depende de dónde se emplaza la universidad, que va a haber ahí su malla curricular y no es tan popular el derecho ambiental. Quizás ahora un poquito más, como por todos estos movimientos actuales, pero igual es conocimiento más especial. O sea, yo ahora digo avifauna, antes no tenía idea que era la avifauna. Ictiofauna. La ictiofauna. Sí, me han dicho que debido a todo este trabajo te ha tocado aprender también de cosas como ecológica, geología. Sí, antropología también. Arqueología. Arqueología. Creo que hasta ahora de las cosas que más me gusta, recursos naturales renovables y arqueología. Es bacán. Sí. Qué interesante. Qué buena eso. Y la gente que trabaja en el CEA también, todos ellos deben tener que saber de muchos temas, ¿no? Sí, mucho. No, harto para estudiar para todas las personas aquí. Y habías mencionado recurso de reclamación, recurso de invalidación. Sí. Yo he escuchado que han hablado ustedes de impugnación, ¿no? La impugnación es este concepto general que es como yo voy a reclamar en contra de algo, voy a impugnar algo. Ah, ya. Ese es como el verbo, voy a impugnar. Sí. Como voy a luchar. Es como el general. Ya, entiendo. ¿Y qué medios de impugnación existen? Nada, la reclamación tanto. Sí. Y ahí hay como una escala, no sé cómo llaman las instituciones, tú habías hablado de Superintendencia de Medio Ambiente, Tribunales Ambientales, Corte Suprema. Ya. Vamos a sacar de la ecuación la superintendencia. Ya. Porque la superintendencia, ahí vamos a después hablar de la superintendencia, pero en este caso depende. Por ejemplo, Depende. Todo depende. La invalidación se presenta ante el mismo organismo que dictó la resolución. O sea, en este caso, en el caso de los EIA, la Comisión de Evaluación Ambiental de la región, no sé, en mi caso de la región del Biobío. Y en el caso de la RPAC, que es la reclamación por falta de consideración debida de las observaciones ciudadanas, se presenta ante el Comité de Ministros. ¿Ya? Se va a Santiago. ¿Ya? Y son estos organismos los que se pronuncian por separado respecto de las reclamaciones. Uno puede presentar las dos cosas. Entonces, se puede presentar hartas reclamaciones por distintas personas en contra de un mismo proyecto.
no solo una. Eso igual es importante porque a veces es mejor agotar todas las vías existentes y todos los argumentos para tener como hartos caminos, po, ¿ya? Y esto, no sé, imaginémonos que la comisión de evaluadora rechazó la invalidación y el comité de ministros también rechazó la propia invalidación. La RPAC, uno tiene el derecho de ir ante tribunales ambientales. En Chile existen 3 tribunales ambientales. Sí. Uno en Antofagasta, otro en Santiago y otro en Valdivia. Sí. ¿Ya? Con competencias como hay una delimitación geográfica. ¿Ya? Entonces, no sé, acá en mi región, la región del Biobío, se va al Tribunal Ambiental de Valdivia. ¿Ya? Entonces se presenta ante esos tribunales, se tramita, y ahí ya es más importante el ser asesorado por abogados, porque para poder presentar esa reclamación se hace por medio de abogados o abogadas. Uh-huh. ¿Por qué? Porque ya es un procedimiento judicializado. Entonces hay una etapa administrativa, que es la anterior, ya era en la etapa judicial. Y después el Tribunal Ambiental es un órgano muy especializado. O sea, el Tribunal Ambiental, como dato, está integrado por 3 ministros o ministras. 2 de ellos son abogados y una es científica. Uh-huh. El Tribunal Ambiental de Valdivia está integrado por una ministra científica que se llama Cibel, si no me equivoco. Uh-huh. Es seca. Entonces, Wow. se imaginarán de que esto es un tipo de tribunal muy especializado. Entonces, las sentencias son muy especializadas y muy técnicas, ¿ya? Y son motivadas, son con argumentos duros, porque tienen que revisar todo. Hoy que tienen que tener harta pega, me imagino. Y tienen un equipo, un muy buen equipo también. Por ejemplo, se contratan ahí a asesores jurídicos, por ejemplo, para la ministra científica. Creo que es Cibel Villalobos. Ya. Sí. Entonces las sentencias, por lo mismo, no son de 10 páginas. Son de 100, 200 páginas. Wow. Que acoge o rechaza la reclamación, dependiendo de cómo estuvo hecha la reclamación. Igual, la idea es que hacer buena reclamación, igual presentar buenos motivos, buenos fundamentos para que el tribunal las acoja. Y después, en caso de que, no sé, yo esté disconforme con la sentencia del Tribunal Ambiental de Valdivia, yo puedo presentar un recurso de casación ante la Corte Suprema. Recurso de casación. Estoy Sí. aprendiendo derecho. Casación de forma o en el fondo, dependiendo de los vicios que yo diga que tiene esta sentencia. ¿Y eso, la Corte Suprema ya es lo máximo? Sí, o sea, a nivel nacional, sí. Suena como Suprema. La excelentísima Corte Suprema. No pasa por las cortes de apelaciones estas reclamaciones. Uh-huh. Hay ciertas competencias que son especializadas. ¿Y la Corte Suprema es solo una? ¿Está en Santiago? Sí, está en Santiago. Ah. Sí. Me estoy metiendo a temas que son totalmente fuera de mí. Nos gusta. Ya, Sí. buena. Y la Corte Suprema da como el dicho final, dice. Sí, pega el martillazo final y El dice... martillazo final. Pero pasa mucho de que la Corte Suprema se guía harto por la decisión del Tribunal Ambiental, Uh-huh. porque es el órgano especializado. Claro. Entonces, Me imagino que las personas que trabajan en la Corte Suprema no saben de todos estos temas, porque dicen, uy, es que igual les toca ver, hay ministros que son más, no sé, el ministro Sergio Muñoz, de la tercera sala, alto dato, él conoce harto de ambiental, es Ya. muy seco. Entonces, sí, hay salas que se integran como de ciertas formas, como especializadas igual. Pero hay de todo. ya. Otra cosa que esto quizás era de antes, no sé, pero ustedes han hablado a veces de permisos ambientales sectoriales, los PAS. Ay, sí. ¿Qué Ya. son eso? Quizás ahora nos vamos a remontar a los orígenes del sistema. Uh-huh. El sistema de evaluación de impacto ambiental fue creado para crear una ventanilla única, así se le llama, para que yo no tenga que ir sectorialmente a tramitar todos mis permisos puerta por puerta, todos los OAECAS, sino que entre todo por una puerta y que se mande todo lo mismo a distintos organismos. Uh-huh. ¿Ya? Entonces, con la resolución de calificación ambiental, no solo voy a obtener mi permiso ambiental favorable, sino que voy a tener los PAS sectoriales, ya que son los permisos ambientales sectoriales, ¿ya? Y en eso van a haber, dependiendo de las materias, por ejemplo, hay permisos para la intervención de bosque nativo de preservación, que ve CONAF, y permisos para la intervención de monumentos nacionales, que ve Consejo de Monumentos Nacionales. Uh-huh.
hay permisos en materia de salud sanitaria que ve la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Entonces, dependiendo de cada organismo, hay cada PAS sectorial. Y si yo digo, ya, pero yo quiero saber dónde están todos los PAS. Está en la página del SEA, uno puede encontrarlos todos, pero yo recomiendo más fácil, el reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental tiene como un apartadito, un título específico sobre los PAS sectoriales. ¿Y cuáles son todo esto? Yeah. Por ejemplo, hay un PAS de alteración de los cauces y todo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De que el titular del proyecto no solo evalúa los impactos ambientales, sino que tiene que verificar de que su proyecto cumpla con la normativa ambiental aplicable, que son los PAS sectoriales que están establecidos en leyes o decretos específicos. Oh, complicado. Sí, es harto. Perdón que me estoy cambiando de posición. Si quiere el Seba después lo edita. Bueno, ya, a ver, no sé cómo estamos, bien complicado, pero tengo todo anotado. Ojalá la gente que lo escuche lo vaya anotando. Y aquí tenía una pregunta que quizás nada que ver. De repente dije, ¿qué es la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Y no tiene nada que ver con esto, ¿por cierto? Sí, no, o sea, la Corte ya es una instancia mucho más superior cuando se violan derechos humanos y esas cosas. Entonces, a veces cuando se agota la instancia en tribunales nacionales, uno puede ir a las Cortes internacionales, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, ahí se ven otros casos igual de hartos temas indígenas, vulneraciones al medio ambiente. Entonces, eso. Bien. ¿Hay algo que se me haya quedado en el tintero? Porque quiero pasar al acuerdo Escazú. ¿Qué otra cosa podría ser importante? Es que es harto. Es caleta. Es harto. Sí, hay muchos detalles. Sí. O sea, quizá otra cosa que la gente no sepa mucho es que no solo termina la evaluación con los planes de medidas de compensación, mitigación y reparación, sino que además de eso están acompañados de los planes de seguimiento de las variables ambientales, donde el titular se compromete, no sé, cada cierto tiempo es como un ya. ¿Cómo le voy a hacer seguimiento a esta variable ambiental que estimé que tenía impacto significativo? Y dicen, voy a hacer informes trimestrales, o voy a hacer informes semestrales o mensuales. Por ejemplo, un proyecto que implique el movimiento de suelo, normalmente se pide, en caso de que hayan hallazgos arqueológicos, que hagan informes mensuales sobre informes arqueológicos. Y que tienen que estar siempre un arqueólogo viendo todo, se supone, y que haga un informe sobre si es que hay hallazgo o no hay hallazgo. Y esos informes se mandan a la Superintendencia del Medio Ambiente. Y ahí volvimos a la superintendencia. Ahí está la superintendencia. Sí, la superintendencia es quien se encarga de verificar de que se esté cumpliendo la resolución de calificación ambiental, que todos estos planes, medidas estén cumpliéndose, de que vea todos los impactos que no fueron identificados y que se están manifestando en la evaluación ambiental y todas esas cosas. El problema, sí, fiscaliza, tiene facultad de fiscalización. El SEA no tiene facultad de fiscalización. La superintendencia sí. O sea, si es que yo veo de que un proyecto se está instalando y no ha ingresado a evaluación ambiental, yo denuncio a la superintendencia la elusión, en esos términos, elusión al sistema de evaluación de impacto ambiental. O si yo veo que están contaminando un humedal o que están rellenando un humedal, lo denuncio la superintendencia de medio ambiente. Creo que dije antes sistema de evaluación de impacto ambiental, ¿no? A la superintendencia de medio ambiente. Superintendencia de medio ambiente. Sí. Ya. Entonces, ese organismo se encarga de fiscalizar todo esto, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente también. Entonces, es importante eso, saber dónde tenemos que denunciar en caso de que veamos o que pase algo. El problema de la superintendencia es que son muy pocas personas en cada región. Entonces, la superintendencia está en Santiago, toda la parte sancionatoria está en Santiago y hay oficinas regionales. ¿Ya? Acá la oficina del Biobío, no sé, creo que tiene como 6 funcionarios o 7 funcionarios, muy poco para fiscalizar todo lo que hay que fiscalizar. Entonces a veces no dan abasto con todas las denuncias que ingresamos o cosas así, entonces es complejo
que claro, se le da harta facultad de fiscalización a un organismo, pero no se le dan recursos para poder fiscalizar. Po. Sí, entiendo. Y cuando no hay recursos y no tienen mecanismos, es letra muerta. ¿De qué me sirve crear algo si no...? Sí, pues, si no hay plata para eso. Sí. Entiendo. Complejo. Por ejemplo, lo que ha hecho la mayoría de las denuncias que recibe la superintendencia en materia de ruidos. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho? Ha firmado convenios con las municipalidades para que las municipalidades tengan facultad de fiscalización y que sepan ocupar los sonómetros y todas estas cosas para poder medir ruido. Y que en base a eso se puedan canalizar las denuncias por ruido. O sea, igual hay un rol que juegan las municipalidades también, pues, ¿no? Sí, es súper importante. O sea, lo ideal es que todas las municipalidades tengan un departamento de medio ambiente. Sí. Y que ojalá la mayoría puedan firmar convenios con la super para poder fiscalizar bien las cosas. Y que las municipalidades puedan informar, porque las municipalidades tienen un rol público súper importante de bien común. Porque fiscalizan y intentan velar por el bien de su comuna. Claro. Entonces es súper importante. Se supone de que los organismos del Estado, los OAECAS, tienen que estar actuando en una misma línea. Como que tienen que estar de acuerdo. Y eso se le llama en derecho administrativo la coordinación. Sí. Principio de coordinación, que estén coordinados todos para que, por ejemplo, para que uno si está fiscalizando, le informa al otro que fiscalicé y encontré esto. Y que no sea necesario que la misma persona que denunció a un organismo, por ejemplo, no sé si voy a denunciar la intervención de un humedal, que no tenga que necesariamente informar tanto a la superintendencia como a la DGA, sino que pueda hacerlo a uno y que se subentienda de que este organismo notifique al otro organismo que también tiene competencia, porque también van a mantener sus competencias. Sí. No, sí, suena que como que hay tantos actores, instituciones de por medio, tanta burocracia, tanto todo, que se necesita mucha plata para estos recursos. Sí, muchas personas trabajando de ese brillo. Sí, pero igual es importante ahí el rol de fiscalización que tienen las comunidades en general. Las personas. Las organizaciones ambientales, las comunidades, el conocimiento que tengan del lugar, porque ellos son los que van a ver de que hay un cambio en el sistema. Porque tienen la ciencia de la observación. Sí. Es como la ciencia ciudadana, pues, y las personas son como muchos ojos, ¿no? Muchas narices, muchos oídos que pueden estar controlando que no se estén produciendo daños muy grandes al medio ambiente, a las personas. Sí. Y igual hay un tema que a ti te gusta, ¿no? Que es como el acuerdo de Escazú, tengo entendido. Y que tiene mucho que ver con todo esto que hablamos ahora. Sí. Es que el acuerdo de Escazú es el primer acuerdo regional en garantizar los derechos de acceso a la información ambiental, el acceso a la participación ciudadana, el acceso a la justicia ambiental. Entonces le pone este deber a los estados, parte de garantizar estos mecanismos de participación y que podamos generar incidencia en todo esto. Entonces es importante, Chile ya lo ratificó, está en proceso de implementación de este acuerdo y estamos harto en deuda, la verdad. Sí. Y además de que desde los primeros acuerdos que establece a nivel internacional los derechos de los defensores ambientales, la protección de los defensores ambientales. Porque están muy expuestos siempre, pues, ¿cierto? Son vulnerables a ataques, a... Sí. Sí. Sí, sí. Sí. Es que igual es fuerte, uno conoce harta historias de amedrentamiento, amenazas de empresas, cuando las empresas quieren negociar, o como que empiezan a buscar por redes sociales a los defensores ambientales. Es heavy, es fuerte. Y pasa acá y pasa de forma más fuerte en otros países, en Latinoamérica. En Latinoamérica es muy fuerte, sí, ¿no? Sí, porque acá vienen a extraer. Sí, pues. Acá vienen los capitales chinos, las mineras de oro, las mineras de que la industria del litio, sí. que las centrales hidroeléctricas chinas. Vienen de otros países a instalar sus proyectos. En el sur de Chile, el hidrógeno verde. Sí. Enormes empresas que muchas veces están enfrentadas a, no sé, a la señora Juanita que tiene su casa al lado y se enfrenta a estos cosos gigantes, ¿no? Sí. Ahí igual hay hartos proyectos de visibilización de todos estos conflictos y todo, entonces es súper importante que no sea oculto, sino que podamos como compartir las situaciones y los conflictos ambientales
que ojalá no fueran conflictos, pero como llegan y se instalan, hay que enfrentarlo y hay que tener los mecanismos adecuados en el que yo pueda ejercer mis derechos de forma libre en igualdad de condiciones con las demás personas. Entonces, sin las perturbaciones o amenazas que implican el que a veces una persona no, o sea, es que no quiero ingresar a una reclamación porque después me van a estar tocando la puerta o me van a estar siguiendo. Claro. Y eso pasa. Entonces, o sea, yo he visto casos o sea, hay hartos casos conocidos porque, no sé, hay personas que estaban en oposición a un proyecto, hicieron una acción directa y la empresa de capitales importantes querella a toda la gente. ¿Sí? Y hay muchas personas que están judicializadas. Entonces, y en base a eso, igual es importante que se garantice de que las personas tengan acceso a una defensa justa, a que se tome como grupos vulnerables las personas defensoras del medio ambiente, y que se considere las ruralidades, que sea considerado con perspectiva de género y con todas estas aristas o caracterizaciones que implican que pueda haber una discriminación interseccional. Sí, sí. Y de ahí viene la importancia, como tú decías, del acceso a la información, de que la gente esté informada, de que sepa que tiene medios para opinar, luchar o lo que sea. Por ejemplo, hace poco el CEA dictó una resolución, un instructivo, donde establecía ciertos parámetros de uso del lenguaje sencillo en la presentación de los proyectos, donde, no sé, le decían de que ya los proyectos no podían tener estas cuestiones valorativas de empresa verde, cuestiones así, o amigables, ecológicas y cosas jamás, sino que de verdad los títulos de los proyectos tienen que tener relación con el objetivo y la descripción del proyecto. Y no nombres tantos de fantasía. Entonces se dictó una resolución en la que se reguló la elaboración de nombres de fantasía. Por ejemplo, no sé, yo he visto proyectos de inmobiliarios que se llaman, no sé, Parque Nonguén. Y uno con ese nombre no dice, ya, que es un proyecto inmobiliario. Yo me imagino un parque. Sí. Ya. Ay, pero siempre tienen esos nombres como, uy, es que en Pucón están los loteos, pues, y todos los loteos tienen nombres como el paraíso, el santuario de la naturaleza, el bosque, y vienen a destruir bosque, pues, y se llaman el bosque. Sí. No, ahora tienen que llamarse proyecto inmobiliario. Sí. O inmobiliaria tonto. Eso sería muy bueno, porque me imagino que eso influye mucho en la desinformación de las personas, pues. Sí, que no somos detectives, las personas no tienen el tiempo para meterse a ver de qué se trata este proyecto, qué tan grande es, dónde va a impactar. Requiere harto tiempo y energía de las personas. Y ahí es clave el uso del lenguaje sencillo. Sí. Bien, entonces Escazú es sobre el acceso a la información, acceso a la participación y acceso a la justicia. A la justicia. Y establece los derechos y protección de defensores ambientales. ¿Hay algo donde podamos leer información sobre el acuerdo de Escazú? ¿Páginas web o un instructivo? Yo recomiendo la página de la CEPAL. Ya. Donde ahí hay una página específica de Escazú donde guarda como la experiencia a nivel latinoamericano, de Latinoamérica y el Caribe. Y además, la página del Ministerio del Medio Ambiente, que está con el plan de implementación participativa del acuerdo de Escazú, que es PIPE, donde están viendo cómo van a implementar el acuerdo de Escazú. Claro, todo eso se está viendo por ahora, ¿por cierto? Sí. O sea, como que están haciendo participación para saber cómo van a implementar el acuerdo de Escazú. Bueno, si tú quisieras, un día podríamos hacer un episodio dedicado netamente al acuerdo de Escazú. Sería bonito. Sí. Muy bacán. Para ver cómo se ha ido avanzando y hacia dónde vamos y qué se necesita. Sí. Claro. Bueno, y respecto a si alguien se quiere informar más, bueno, estas son cosas fomes, pero por ejemplo, ¿qué leyes deberíamos conocer? La 19.300 habías dicho, la ley de bases de medio ambiente. Sí. Y no solo leyes, también reglamentos e instructivos. Ya. Eso quizás se me olvidó como comentar. El SEA, Servicio de Acción Ambiental, dentro de sus facultades está la de dictar instructivos, guías y criterios. ¿Ya?
Y en la página del SEA hay hartos instructivos y guías y criterios en los que explica cómo se hacen ciertas cosas. De hecho, hace poco estuvo en consulta pública qué tan accesible era esos guías instructivos y criterios. Yo respondí la consulta porque yo los veo siempre en las guías instructivos y criterios, pero no son tan accesibles. Pero sí hay información relevante. Y se van actualizando también, ¿cierto? Este año, entre el 2022 y el 2023, se publicaron muchos. Lo que es bueno, porque establece parámetros neutrales y transversales para todos los proyectos de Chile. Para como uniformizar, ¿no? Para que todo... Ese es el objetivo, uniformar criterios en la evaluación ambiental. Sí. Y de que no porque un proyecto se emplace en Santiago y otro proyecto se emplace en Valdivia, van a tener distintos criterios de evaluación. O sea, claro, hay que adecuarlo a la zona geográfica, claro, pero siempre hay mínimo. Un mínimo que tiene que ser el mismo. Sí. Hoy se ha dicho mucho de que hay empresas extranjeras que llegan a países como Chile a instalar sus proyectos porque aquí la evaluación ambiental no es tan estricta como en Europa, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Me imagino que eso puede ser así. Es que el sistema está hecho para que se aprueben los proyectos. Sí. Muchos por ejemplo, aprueban, ¿no? ¿Se ha hecho eso? ¿Se ha visto el porcentaje de proyectos que ingresan y que se aprueban? Deben ser muchos. En la página del SEA publican datos estadísticos respecto de cuántos proyectos ingresan al año, las declaraciones, cuánto ingresan por declaración. Creo que más del 90% son declaraciones de impacto ambiental. Entonces está todos esos datos, hay datos estadísticos, hay todo. Entonces ahí igual es importante el hecho de que estos proyectos, este es un sistema que está hecho para aprobar los proyectos, como ya he comentado. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si un proyecto se rechaza? El titular puede volver a ingresarlo. Claro, lo vuelve a hacer. Con otro nombre. Entonces, por ejemplo, yo ingreso a un proyecto inmobiliario, una central hidroeléctrica mejor, el año 2015. No admitieron a trámite porque lo ingresé por una DIA y era un estudio de impacto ambiental. Lo vuelvo a ingresar en el 2016. No me lo admitieron a trámite porque me faltó un estudio. Lo vuelvo a ingresar el 2017. Ya se admitió a trámite, se tramitó. Me lo rechazaron. Lo vuelvo a ingresar el 2018 con estudio actualizado. No hay un límite que le diga ya, suficiente, 3 veces, chao, al agua. ¿No se puede? Tenemos libertad económica, desarrollo económico en este país. Entonces, está dentro de las facultades para poder desarrollar actividades económicas. Que a mí me parece bien, pero siempre uno se tiene que preguntar, ¿a costa de qué? ¿No? De ocupar el sistema, el financiamiento del Estado y la revisión de... Casi como que los proyectos se van mejorando en los caminos. Bueno, esas son preguntas, conversaciones. Un día vamos a hacer un episodio dedicado a las críticas a todo este sistema. Sí. Porque se puede mejorar en muchos aspectos, me imagino. O sea, yo creo que uno de los aspectos clave es de que el artículo 10 sobre el deber de ingreso al sistema no sea taxativo. Que se puedan ingresar otro tipo de proyectos que quizá no estén contemplados en la lista. ¿Por qué? Porque estamos en un sistema, en un planeta en el que está todo en desarrollo. Sí, pues. Entonces imagínense con las nuevas tecnologías. Nuevas industrias, nuevas tecnologías. Que pueden tener mucho impacto y que no van a ingresar al sistema. ¿Por qué? Porque no están en la lista. Claro, desarrollos de, no sé, nucleares, no sé qué. Sí. ¿Y por qué? Porque nuestro legislador del año 90 no previsualizó de que el año 2025 iban a crear nuevas tecnologías. Entonces, ¿cómo se dice? Los GMO, Genetic Modified organismos modificados genéticamente, todo eso, pues. Entonces no es importante que, por ejemplo, creo que ahora se puede proponer de que exista un sistema mixto en el que ya esté la lista, pero también se permita que se incorporen otras cosas a esta lista. ¿Y qué le dirías como a las personas que sienten que este sistema no sirve para nada? O me imagino que hay mucha desconfianza, que es muy largo, muy burocrático. Incluso he visto que hay gente desconfía de los abogados. Desconfíen. Sí. ¿Qué dirías tú? Desconfíen de mí.
No, es que sí, uno ve de todo. O sea, yo creo que como en todas las profesiones y en todo en general. Entonces, he visto hartos casos de comunidades decepcionadas porque los abogados se vendieron y negociaron con las empresas y... A veces las mismas comunidades se venden, pues negocian con las Sí, empresas. igual es duro cuando uno dice la comunidad se vendió. Sí, son temas mucho más profundos porque estamos en base a una condición en la que depende de la cosmovisión que tenga la comunidad y que está llegando un gigante que se va a instalar, que uno ve que está encima mío y yo qué voy a hacer. O sea, mi prioridad quizás es que mi familia pueda estar bien. O eso, no sé si es lo mismo, pero pasaba en Santiago en los barrios que iban destruyendo casas, construyendo edificios. Y habían personas que decían, yo jamás voy a salir de mi casa, nunca voy a vender mi casa. Porque eran barrios muy bonitos, de casas hermosas, y yo siempre me quejo de eso, de que han destruido muchos barrios en Santiago. Y finalmente estaban rodeados de tantos edificios y le ofrecían tanta plata que, bueno, se vendían. Pues decían, ya vendo la casa y destruyanla y construyan un edificio. Es como que te terminan ganando, ¿no? O sea, te consume un poco. Es que no hay otra alternativa, pues. Entonces, o sea, creo de que todas estas cosas sean públicas es bueno, de que tenemos que saber a qué tenemos derecho. Tener conocimiento sobre nuestros derechos, sobre de que si se hace una mala participación ciudadana puedo reclamar, de que hay mecanismos y que han habido buenos resultados con esos mecanismos. O sea, yo comenté el caso de GNL, pero hay un montón de otros casos en que a las comunidades sí les ha ido bien y es porque están asesorados, porque ni siquiera para hacer las observaciones es necesario, o sea, ideal como que uno pueda estar asesorado técnicamente, como con una antropóloga, ecóloga, no sé, quién sea, para poder entender un poco mejor, pero quizás ni siquiera sea necesario, si es que nosotros como que ya entendemos un poco el lenguaje y voy a saber dónde buscar, entonces es importante aprender sobre eso. Sí, sí. Porque el conocimiento de alguna forma nos permite acceder a nuestros derechos. Entonces creo que es importante el que las cosas sean más accesibles, que se tomen medidas de accesibilidad para que la gente pueda tener conocimiento de todas estas cosas. Creo que es clave. Que se hagan talleres de estos temas, por ejemplo. Sí, o sea, se supone que es deber del Estado el poder fomentar el acceso a la información ambiental. Bueno, esto en el colegio nunca lo vimos. Jamás, jamás, jamás. Debería ser parte de ¿no? los procesos. Sí. Sí, la educación ambiental, o sea, estamos creciendo en un entorno que está degradado y que si es que crecemos en eso y no sabemos lo que existía antes, es porque no nos mostraron. Eso es bueno que habías dicho que igual hay casos de éxito. O sea, esto igual funciona para el bien de las comunidades, por decirlo, de los vecinos, las comunidades indígenas. Sí. Ojalá hubiera más mecanismos. Yo creo que una de las grandes fallas es que hacemos con los proyectos que fueron aprobados hace demasiados años. En la zona de sacrificio, por ejemplo. Y que no tengo un mecanismo para exigirte que se actualice o de que se vaya. Es complejo, pero hay que exigir de que haya mecanismos para denunciar cosas que ya son incompatibles y que en verdad significan un riesgo al entorno, no solo a la vida de las personas, sino al ecosistema completo. Entonces, y otra cosa, aspecto importante, creo que esto lo ve uno mucho, ¿no? Que muchos de estos proyectos se instalan en zonas como rurales, alejadas, donde hay comunidades de personas vulnerables, por así decirlo, en que no tienen quizás la educación o claro, siempre se instalan en lugares donde las personas no tienen muchas herramientas para oponerse. No se van a instalar en el medio de la dehesa, por ejemplo, un gran centro de, no sé, una termoeléctrica. Sí, es que ahí está el tema de las cargas ambientales. Obviamente se va a preferir que existan cargas ambientales en lugar donde no va a haber mayor oposición, donde las personas no tienen mayores recursos para acceder a defensa jurídica, donde las personas no... sus prioridades son otras cosas. Por ejemplo, es que ahí entra ya otro tema, más de un poco de cosmovisión de... Igual es un privilegio estar hablando de esto. Porque tenemos tiempo para poder hacerlo, porque tenemos una calidad de vida, no sé. Entonces, hay personas que su prioridad es poder alimentar a su familia. Claro. Entonces, obviamente, de que se va a querer instalar lugares donde las personas no tienen como esta cultura alrededor
y que están ahí. Además de que yo creo que hay otro problema muy heavy, que es el tema de la planificación territorial, de que los planes reguladores comunales, los intercomunales, son súper laxos. O sea, si permite de que se instale un proyecto ahí, al menos de que se modifiquen y actualicen los planes reguladores comunales, para que pueda materializarse mejor el territorio, cómo comunidad vemos y proyectamos el territorio en un futuro, Sí. la introducción de áreas protegidas, la introducción de los humedales urbanos que son declarados conforme a la ley en los instrumentos de planificación territorial. Entonces es clave poder participar de esos procesos, y ahora está el deber de participación en esos procesos. Y yo lo puedo exigir como ciudadana. Eso también vamos a dedicarle algún episodio a la planificación territorial. Porque en poco está quedando la embarrada también. Está loteo. Y decían que, vi hace poco en Instagram, decía la cantidad de loteo en área cubren como no sé cuántas veces Pucón. Es como que en vez de un Pucón tienes muchos Pucones que no se ven, que están en áreas rurales. Y todo se permite. Sí, es que ahí hay como que construyen micro expansiones urbanas en zonas rurales que son rurales y cambian el uso del suelo en la práctica. Sí. Y eso no debería ser legal. De hecho, es ilegal. Bueno, tenemos que empoderar a las personas. Sí. Esto es parte de eso. Bien. ¿Quieres decir algo más, Nojat? ¿Algo que no hayas dicho? No, está bien ahí. Es harta información. Sí. Y esto lo voy a escuchar varias veces de nuevo. Y eso que yo trabajo en estas cosas contigo, pero igual me quedan muchas dudas. Tarea para la casa, escuchar 3 veces el podcast. Sí, con cuaderno, con lápiz. A ver, y le voy a hacer un test después al Seba a ver si lo entendió todo. Sí, se viene. No, pero igual hay cosas que se pueden profundizar, o sea, hay mucho más detalle. Como el marco general de cómo funciona. Sí. Pero se puede hilar más fino. Ahí uno tiene que ir al caso concreto, pongan. Claro. Por ejemplo, es bacán poder hacer jornadas con la gente en el que, no sé. Ahora acá en Chiguayante está el tema de una carretera que se quiere construir sobre el río Biobío. Una extensión urbana, sí, encima del río, para que vayan los autos directos a Hualqui. Y como que ahora toda la gente se está organizando para que haya valorización del humedal, de que es un humedal urbano, el río Biobío, y de que tiene que ingresar al sistema este proyecto de carretera. Entonces, cuando uno ve ya su territorio como que tiene ese conflicto, esa situación, uno se quiere informar, quiere entender cómo funciona y de qué forma puedo incidir o de qué forma puedo promover que existan otras cosas. Entonces ahí, por ejemplo, no sé, nosotros ¿por qué estamos trabajando harto en la protección de eso? Porque se vio una martina pescadora. Una vecina vio una martina pescadora ahí, entonces como, hay una especie importante ahí y hay que cuidar su hábitat. Que somos privilegiados en poder vivir al lado de un río. Claro. Habías mencionado antes el tema de los panamericanos, que no habían ingresado a evaluación ambiental. Sí, o sea, hay un parte de los panamericanos que se van a desarrollar acá, se están desarrollando en este momento en la Laguna Grande y el humedal Los Batros, que fue declarado no hace mucho como santuario de la naturaleza y no ingresó al sistema de evaluación de impacto ambiental. Ya hay estudios de que esa laguna está súper eutrofizada y el Consejo de Monumentos Nacionales, quien hasta ahora es el organismo que tiene que autorizar las actividades en los santuarios de la naturaleza, permitió eso. Y el SEA, por ejemplo, ahí hay un caso práctico. Santiago 2023 ingresó una consulta de pertinencia al SEA preguntándole, ¿yo tengo que ingresar obligatoriamente o no al sistema de esta actividad, los panamericanos acá en las actividades acuáticas? Y el SEA dijo no, porque las extensiones y que tiene esta actividad no va a haber susceptibilidad de afectación a los objetos de protección del santuario. Ya, porque los objetos son tal y tal. Entonces no debe ingresar obligatoriamente al sistema, pese a que se emplace bajo un área de protección oficial. Entonces, el tema de que la laguna está con alta eutrofización. Más encima. Sí, entonces puede ser un riesgo incluso para la salud de los competidores. Entonces, porque si hay florecimientos algales pueden ser tóxicos. El caso del lago Villarrica.
Sí. Sí, entonces se está estudiando y todo, pero ya está. Ujú. Es heavy. Bueno, y ahora más encima los santuarios ya no van a existir. Por la Ley de Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, Sí. SBAP. Sí, se creó mediante la ley 21.600 publicada hace poco. Se creó el sistema, el servicio de biodiversidad y áreas protegidas y el sistema de biodiversidad y áreas protegidas. Ujú. Y ahí ya los santuarios ya no van a existir, van a tener que pasar por un proceso de homologación. No es que vayan a dejar de estar protegidos, sino que pasan a otra categoría, otro Sí, nombre. sí, cuando ya existe el servicio, porque hay un plazo de 2 años desde la publicación de la ley, que esto va a ser en creo que en 2025, no me acuerdo bien. Sí, en 2025, en octubre del 2025, si no erro, tiene que estar creado el servicio. ¿Ya? Entonces, una vez que se crea el servicio, va a haber un plazo de 5 años para iniciar con este proceso de homologación de los santuarios. Y ahí el servicio va a elaborar un informe para el Ministerio de Medio Ambiente para que cambie la categoría. Y según se ha dicho, de que probablemente van a ser más como áreas de múltiples usos y esas categorías. En las que si se quiere instalar un proyecto debería ingresar a evaluación ambiental, ¿no? Sí, se modificó ese artículo, eso está en el artículo 10, letra P, Ujú. de la ley 19.300. Se actualizó y ahora como las áreas, los proyectos que se emplacen en las áreas que formen parte del sistema de biodiversidad y áreas protegidas. Se me ocurrió que podríamos hacer siempre como estos mini episodios de ¿qué está pasando nuevamente con nuevas leyes ambientales o derecho ambiental? Sí, es reciente. Pero la nueva siempre, sí, ¿hace cuánto salió la ley de cambio climático? ¿Están saliendo nuevas cosas? Sí, y el tema de que salen las leyes, pero después tienen que salir los reglamentos que regulan cómo va a funcionar todo eso. Por ejemplo, aún tiene que dictarse este reglamento de la ley SBAP, que también tienen un plazo de 2 años, para regular cómo se van a otorgar las concesiones, cuál es el procedimiento para declarar una zona, un área bajo protección que forma parte del sistema. Entonces va a regular toda la parte procedimental de todo eso. La ley establece el marco, el reglamento hace toda la bajada. Harto que estudiar. Son más nuevos. Harto que leer. Bien. Sí. Gracias, Nohat, por tu tiempo. Muy valioso porque yo sé que tienes mucho que hacer. Pero bueno. De nada. Y gracias, Celi, Gracias a también. ustedes. Ojalá esto le sirva a alguien. Sí. A mí me sirve, por lo menos. Bien, bien. Esa es la idea. Bien. Chain. Gracias.